Vamos a ver dentro de muy poco un reportaje de un hombre extraordinario, de un hombre que ha escrito una página del último milenio. Y desde luego un hombre que es el mensajero de la paz, o como le han dicho algunos, el globetrotter de la fe, porque ha ido por el mundo con su bastón de peregrino y con su evangelio en la mano para defender al hombre, para defender sus derechos, su dignidad y también para defender la paz. Vamos a verle en estas imágenes que nos van a recordar tantos momentos inolvidables de un pontificado que, como dijo el propio Mikhail Gorbachev, se siente orgulloso de que es la autoridad moral más grande del mundo. Vamos a verle como párroco del mundo en los 5 continentes. He tenido la suerte de acompañarle en todos sus viajes y puedo asegurarles que la humanidad de Juan Pablo II, el mensaje que nos trae, el amor que tiene a España, va a ser algo impactante, imborrable y único. En el atardecer romano del 16 de octubre de 1978, más de 100.000 personas ansiosas esperaban en la plaza de San Pedro la fumata que debía confirmar al mundo que el cónclave había elegido un nuevo pontífice. Y de pronto, el humo que aparecía gris se hizo blanco. La multitud empezó a reír, a gritar, a aplaudir. Después de 8 votaciones de los cardenales, la Iglesia volvía a tener un papa para regirla en el nombre de Cristo. Sería el 264 en el orden de sucesión de San Pedro, pero iba a ser el primero en otros muchos aspectos. A las 18:44 el cardenal Felici comunicaba al mundo: Habemus papam, cardinalem Wojtyła. Entre la multitud surgió el desconcierto. ¿Quién era este cardenal? Algunos tratan de adivinar. Es un negro, pero los más entendidos precisan: es el polaco. Y efectivamente era polaco. El cónclave había elegido por primera vez en 456 años, desde el flamenco a Adriano VI, un papa no italiano. También en los últimos 100 años, un joven de menos de 60. Minutos después, el nuevo papa se dirigía a los congregados en la plaza, diciendo con voz profunda de barítono: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete. Pedía que le corrigieran si se equivocaba. Era un primer signo de simpatía, de humildad. Este iba a ser un papa cercano, accesible. Pero poco después daría otra pista de lo que iba a ser su pontificado en aquel famoso discurso. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Era un mensaje enérgico, valiente, esperanzado. Para la Europa comunista sonaba a reto. ¿Quién era ese polaco que se atrevía a hablar así? Karol Józef Wojtyła nació en Wadowice, al sur de Polonia, el 18 de mayo de 1920. Era el tercer hijo, el menor, de un oficial del ejército polaco llamado Karol y de Emilia Kazorowska. Perdió a su madre a edad muy temprana. Después de los estudios de niño y adolescente, en 1938 se matriculó en la Universidad de Cracovia, en donde estudió literatura polaca. Escribió poesía y se incorporó como actor en un grupo llamado Teatro Rapsódico, que representaba dramas en verso de temas históricos y patrióticos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ocuparon Cracovia. Se apagó la vida cultural, la universidad y los seminarios fueron cerrados. El joven estudiante se convirtió en obrero de una industria química, la Solvay, en uno de sus trabajos más duros, en una cantera. Un día fue atropellado por un camión alemán y herido de gravedad. Aún tuvo suerte, muchos condiscípulos suyos serían enviados a Auschwitz o fusilados. Pero el teatro rapsódico siguió representando clandestinamente sus obras y Wojtyła fue un personaje clave de una cultura que resistía en la sombra a la opresión. En 1942 ingresó en el seminario que el cardenal Sapieha había organizado secretamente a espaldas de la Gestapo.
No había salido Polonia de las ruinas cuando en 1946 recibía Karol Wojtyła su ordenación sacerdotal. Por su reconocida piedad y capacidad intelectual, fue enviado a Roma para doctorarse. No solo estudió allí teología, sino lengua española para poder leer a San Juan de la Cruz, al que dedicó su tesis. Apenas 12 años como párroco y profesor, y en 1958 era ya obispo auxiliar de Cracovia, el más joven de los prelados polacos y uno de los más populares. Para 1964 era arzobispo y 3 años después recibía el capelo cardenalicio. Las autoridades comunistas vieron con alivio este ascenso, imaginándose que Wojtyła iba a ser más manejable que el irreductible cardenal primado Stefan Wyszynski. Se engañaban. Wojtyła, a pesar de su talante más moderno, fue siempre fiel al viejo y heroico cardenal. Participó muy activamente en el Concilio Vaticano II, inaugurado por el Papa Juan XXIII en 1962, y fue uno de los redactores más sobresalientes de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia Gaudium et Spes. Más adelante asistió a 4 de los sínodos romanos celebrados hasta 1977. Había viajado y era conocido en círculos eclesiásticos, pero su nombre todavía no era noticia en la prensa internacional. A la sorpresa por su elección como papa siguió el asombro por su carisma y dinamismo al frente de la Iglesia. El nuevo pontífice estaba siempre dispuesto a recibir a quien quisiera verle, e incluso creó la costumbre de visitar personalmente a sus feligreses los domingos en las parroquias de su diócesis romana. Les inyectaba así cariño y alegría. De su talante poco convencional sacó enseguida punta la prensa norteamericana, que subrayaba detalles como estos. Es el primer papa de la época moderna que lee en público sin gafas, el primero que lleva reloj, el primer esquiador, montañista, piragüista, el primero en los últimos 100 años que es un cantante excepcional, el primero que desayuna huevos con bacon en el Vaticano en vez de pan con café como los pontífices anteriores, el primero que... Pero sus verdaderos récords son más trascendentes. El más visible es sin duda el de sus viajes a los 5 continentes. Alrededor de un centenar fuera de Italia, con una duración de cerca de 600 días y casi 2 millones de kilómetros recorridos, lo que equivale a unas 30 vueltas a la Tierra o 3 viajes a la Luna. Nunca en la historia del mundo había acudido tanta gente, de tantas razas y países, a ver a un personaje. 17 millones solo en sus audiencias generales, tal vez 100 millones en sus recorridos por más de 600 ciudades del planeta. No son viajes turísticos, son jornadas agotadoras de hasta 18 horas diarias, con 6 discursos de media. En ellos el pastor universal hace escuchar a su grey lo que le escribe en sus 13 encíclicas, abundantes exhortaciones y cartas apostólicas. Es la aplicación viva del concilio, doctrina perenne, que recopila luego en ese gran compendio que es el Catecismo de la Iglesia Católica, un éxito no solo editorial. Su primer gran viaje lo emprendió ya en enero de 1979, a Puebla, en México, con ocasión de una conferencia de obispos latinoamericanos. México tenía una constitución anticlerical, contraria al sentimiento de la población, pero ésta se vuelca con el Papa. Él aborda allí el entonces agudo problema de la teología de la liberación, que pretendía compartir con el marxismo la verdad sobre el hombre. En otros viajes por Hispanoamérica, volverá a aclarar que la verdadera liberación es la que nos ganó Cristo en la cruz, al romper las ataduras del pecado. Particularmente espinoso resultó el viaje a Nicaragua, donde el gobierno sandinista, de inspiración marxista, le prepara una encerrona. El Papa no se deja intimidar, y cuando le presentan a un ministro de ese gobierno que es sacerdote, no duda en recordarle que debe regularizar su situación. En Cuba, la presencia de Fidel Castro no le lleva a diluir la fuerza de su mensaje evangélico, que es como una inyección de fe para el sufrido pueblo cubano. Polonia será su principal campo de batalla contra el materialismo ateo. Sus compatriotas le acogen triunfalmente como representante de Cristo y como esperanza para liberarse del yugo de la dictadura comunista. Él no trae un plan para desmantelar el imperio soviético, pero el evangelio tiene consecuencias públicas y él no vacila en pregonarlas. En sucesivos viajes la situación habrá dado un vuelco. Polonia será el primer país del bloque comunista que acceda a la libertad. Pronto seguirán los demás países de Europa Oriental.
y ocurrió el milagro que nadie había previsto, la desintegración de la Unión Soviética en 15 estados independientes, y con esto el fin de la división de Europa en dos bloques. El entonces jefe del gobierno ruso, Mikhail Gorbachov, no duda en afirmar que Juan Pablo II es el verdadero origen de la caída del comunismo. Pero antes de ganar esa batalla, cosa que para algunos fue un milagro, el Papa iba a escapar, dicen que fue otro milagro, a un peligro mortal. En la mañana del 13 de mayo de 1981, en plena plaza de San Pedro, ante los ojos de miles de fieles que le aclaman, el odio se manifiesta brutalmente. El revólver del turco Ali Akka le dispara casi a quemarropa, tiñendo de rojo la blanca túnica del buen pastor. Una mano guió el arma y otra guió la bala, diría después, aludiendo a la protección de la Virgen de Fátima, cuya fiesta se celebraba ese día. Lo llevaron urgentemente a la clínica Gemelli, mientras el orbe cristiano rezaba. Fue una larga cita con el dolor. Dios le reservaba otras. 6 operaciones ha sufrido este papa. En una de ellas le cortaron 2,5 metros de intestino. Luego vendría la artrosis, el Parkinson, la movilidad reducida. Pero nada de esto afectó a su ánimo ni a la claridad de su mente. Todo lo ofreció a Dios por la conversión del mundo y siguió trabajando sin quejarse. El Papa no solo perdona, sino que acude a la cárcel a visitar al hermano que me ha herido, así llamó a su presunto asesino. Es una lección al mundo de lo que significa la divina misericordia, una de sus devociones favoritas. Su experiencia del dolor le hace querer más, si cabe, a los enfermos y discapacitados, a los que inclina su corazón en sus viajes. Ilumina sus rostros al asegurarles que, aunque débiles, son muy poderosos, como Jesús en la cruz. Me encomiendo a vuestras oraciones, les dice. Hijos míos, utilizad este gran poder que tenéis para el bien de la Iglesia, de vuestras familias, de toda la humanidad. Podéis tanto, tanto. Los pobres y los marginados, en los que también ve la faz de Cristo, son otra de sus prioridades. En muchos viajes se sale del plan previsto para ir a su encuentro. En la India gozó hablando con la Madre Teresa de Calcuta, 2 almas gemelas enamoradas de Dios y de los pobres. Se pone a su lado cuando son oprimidos. Juan Pablo II se ha hecho famoso por su defensa de los derechos del hombre. Denuncia con la fuerza de los antiguos profetas las injusticias sociales. Con emoción se lo agradece este minero boliviano. Los mineros queremos que se ponga este casco y sea un trabajador minero más de Catavi, que sea un minero más de Catavi y juntos luchemos por la reactivación de Catavi, Padre Santo. Si el marxismo no es la panacea, tampoco lo es cualquier otro tipo de explotación. Las verdaderas soluciones se inspiran en el Evangelio y se han ido concretando en la doctrina social de la Iglesia. En su peregrinar por el mundo, la paz es otra de sus batallas. La proclama y la pide él a Dios por mediación de su madre. Su viaje a Tierra Santa no es solo una ocasión para venerar los lugares bíblicos, es la ocasión de lanzar un enésimo llamamiento a la reconciliación entre judíos y palestinos. Para él la palabra venganza no figura en el diccionario cristiano. Rechaza la violencia y el terrorismo como indignos del hombre, pues destruyen lo que pretenden defender: la dignidad, la vida, la libertad. Su lógica es rotunda. ¿Qué porvenir mejor puede construirse sobre el odio? Pido para que nadie llame al asesinato otra cosa que asesinato. Mensajes de paz y concordia son los que inculca a los líderes de todo el mundo que acuden a visitarle al Vaticano, atraídos por su carisma o por su prestigio internacional. Ha intercedido en tantos problemas concretos del mundo que algunos le llaman el primer papa de la globalización. Por desgracia, los políticos escuchan, pero la mayoría de las veces no aplican sus consejos, ya sea porque se ven impotentes o porque no los juzgan políticamente correctos. Casi tan difícil como la paz parece el ecumenismo, que él entiende como cumplimiento del deseo divino de formar un solo rebaño bajo un solo pastor. Es una labor lenta y callada que la prensa solo recoge atraída por la vistosa indumentaria de los bonzos y representantes de otras religiones convocados por el Papa en Asís. La juventud, que desde hace algunas décadas se aleja de Dios, preocupa hondamente su corazón de pastor. En ella se juega el futuro de la Iglesia y del mundo.
Ante el asombro de los escépticos, los jóvenes acuden a él y le escuchan cuando les anima a ser fuertes y valientes para superar las ideas falsas, hoy de moda. Y es que el Papa ama a los jóvenes y estos se sienten queridos. Las Jornadas Internacionales de la Juventud que él inventó no son un macroespectáculo de masas o un festival lúdico, son su campo de apostolado. No halaga a los adolescentes, les pide sacrificio, eleva su ánimo hacia metas tan elevadas que para muchos son tabú, como la castidad, la conversión personal, la confesión o incluso la posible vocación de entrega a Dios. A los universitarios les exhorta a la claridad evangélica. Sí, sí, no, no. A llamar mal al mal. Aprended a llamar pecado al pecado y no lo llaméis liberación y progreso. ¿De dónde sacaba fuerzas este hombre cada vez más débil y achacoso para mantener tantos combates al mismo tiempo? El secreto radica en su honda vida de piedad, la misa, la oración y su entrañable amor a la Madre de Dios. Encima de su mesilla de noche tiene un icono de la Virgen Negra de Czestochowa y cada día la primera mirada del pontífice a las 5:30 de la mañana es para la Virgen. No faltará en ninguno de sus viajes un rato para honrar a la Madre del Cielo. Para un papa así, la visita a España, tierra de María, patria de santos, era un sueño largamente acariciado que no pudo ver cumplido hasta las 5 de la tarde de aquel 31 de octubre de 1982. Emoción y entusiasmo en Barajas cuando, por primera vez en la historia, un sumo pontífice pisa y besa suelo español. Pancartas, salvas de cañón, campanas al vuelo en todo el país y ovaciones mientras 17 millones de españoles observan la escena por televisión. El rey y la reina le dan la bienvenida. El griterío parece que va a impedir el discurso, pero el Papa también quiere hablar. Y les dice que agradece a España su fidelidad al Evangelio, gracias a la cual La porción más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español. una entrada triunfal. El papamóvil se ve cubierto de una lluvia de claveles, crisantemos y confetis. Y ya enfilando María de Molina, Madrid se vuelve carnaval. Bandas de música entonan por los altavoces el himno a la alegría de Beethoven. Y la plaza de Gregorio Marañón deja ver más pancartas que ladrillos. Allí le espera el ayuntamiento en pleno y tiene lugar la recepción oficial. La Castellana fue luego un hervor y la Plaza de Castilla una fiesta. Empezaba bien la más larga de sus estancias en España. 10 jornadas agotadoras que despuntaban a las 5:45 de la madrugada y terminaban de anochecida. Juan Pablo II recorrió 14 provincias españolas, pronunció 47 discursos y se prodigó hablando y estrechando manos a gentes desde las más encumbradas a las más humildes. La noche era hermosa en Madrid cuando, el mismo día de su llegada, acudió al acto eucarístico de la adoración nocturna en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Allí, 300.000 personas escuchaban en profundísimo silencio el primer acto público del Papa, que quiso ser y fue una profunda manifestación de fe. Al día siguiente, 1 de noviembre, el Papa estaba en Ávila para clausurar el 4º centenario de la muerte de Santa Teresa, que era el pretexto oficial de su viaje a España. Le aguardaban anhelantes 2.500 monjas, seleccionadas por sorteo de 26 congregaciones diversas. Reinaba la alegría en ese convento de la Encarnación, donde iniciara Teresa su aventura fundacional. El Papa se sentía feliz y prodigó bromas y rasgos de humor. Si los españoles son fuertes gracias a vosotros. En esta tierra de místicos y contemplativos, de pocas cosas podíamos presumir tanto como de tener una tercera parte de todas las monjas contemplativas del mundo. Por muchos caminos que recorra el Papa, nunca verá tantas juntas.
Les rogó que rezaran por las vocaciones religiosas y los sacerdotes. Sé que lo hacéis y os lo agradezco vivamente. Gracias, gracias, gracias. En una buena sociedad se dice muchas gracias. Vino después la misa junto a las murallas de Ávila, ante una multitud cercana al millón, en la que los reyes y su familia eran unos feligreses más. Tampoco faltaba Santa Teresa, expuesta en una imagen en el precioso altar allí construido. Los ojos en Cristo, para que en el camino de la Iglesia, como en los caminos de Teresa, que partieron de esta ciudad de Ávila, Cristo sea camino, verdad y vida. Así sea. Quiso visitar después Alba de Tormes, pueblo donde está enterrada la santa. Los 6.000 lugareños se habían multiplicado hasta 300.000 porque allí estaban todos los aldeanos de Castilla, incluso de la fronteriza Portugal. Los aplausos interrumpieron varias veces su homilía y el Papa se dio cuenta de que aquello era cariño. Es muy bien que el mundo quiere al Papa, pero el Papa quiere también hablar a vosotros. Fue interrumpido varias veces, entonces dijo: El pueblo español es un pueblo muy bonito, muy cariño, pero menos pronto a escuchar, más pronto a hacer una conversación. A continuación, Juan Pablo II se acercó al convento teresiano donde reposan los restos de la reformadora del Carmelo. Karol Wojtyła había sido un devoto de Santa Teresa mucho antes de ser papa. Ella dijo, con San Juan de la Cruz, ha sido para mí maestra, inspiración y guía por los caminos del espíritu. En ella encontré siempre estímulo para alimentar y mantener mi libertad interior para Dios y para la causa de la dignidad del hombre. El 2 de noviembre fue el día más ajetreado y el que más iba a marcar la conciencia nacional. La Eucaristía que celebró en la Plaza de Lima iba a convertirse en el acontecimiento más importante e intenso de cuantos se iban a producir en esa apasionante semana. La homilía fue memorable, el plato fuerte de todo el viaje. Con la fuerza de un profeta del Antiguo Testamento, denunció las lacras que amenazaban la vida familiar y social: el divorcio, la contracepción y el aborto. Tras explicar que según el proyecto de Dios, la familia es una comunidad de amor indisoluble, proclamó: No le es lícito al hombre separarlo que Dios ha unido. Todo acto conyugal debe permanecer abierto a la transmisión de la vida. Su voz vibró con emoción y energía excepcionales al referirse al aborto, entonces todavía no legalizado en España. Quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona ya concebida, aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente.
Quiso también el Papa advertir que el derecho a la educación no puede ser negado o usurpado a la familia. Le compete el correspondiente derecho de educar a los propios hijos. Es un deber, derecho primario, que no puede delegarse totalmente. Todavía no había terminado aquel martes larguísimo y profundo. Aún tuvo tiempo para un encuentro en la Basílica de Guadalupe con 3000 religiosos. La renovación de la consagración total a Dios, hecha al unísono por las 3000 voces, rubricó la jornada. Tres eran los actos programados para el miércoles, pero se convirtieron en 9. Todo el mundo quería ver al Papa y él quería ver a todos. Primero fueron los actos ecuménicos, con protestantes y judíos, luego los periodistas ruidosos y, enseguida, la universidad. El acto universitario tuvo que ser desdoblado. Se había pensado en los docentes, pero no en los alumnos, y estos no se resignaban. Juan Pablo II dio gusto a todos. El aula magna de la Facultad de Derecho se desbordó. Allí estaban 35 rectores de universidades civiles y pontificias y centenares de profesores y exponentes del mundo intelectual. 6 minutos de aplausos rubricaron la intervención del pontífice en la que había dicho que el progreso de la cultura está unido al crecimiento moral y espiritual del hombre. Muchas gracias. La reunión con los estudiantes rompió todos los moldes. Apenas dejaban hablar al Papa y este, que siempre se encuentra a gusto con los jóvenes, les dio la bendición entre gritos y vítores. ¿Queréis bendición? Entonces silencio. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Salvado Jesucristo. Adiós. Adiós. De allí a la celebración de la Santa Misa en el barrio obrero de Horcasitas. Muchos de los que asistieron tal vez hacía años que no la oían. Puede que tampoco volvieran a oírla el domingo siguiente, pero se sorprendieron rezando las viejas oraciones semiolvidadas. Todos quedaron removidos por la piedad del celebrante. Faltaba la apoteosis, el Bernabéu. Los timoratos dudaban que se llenase el gran estadio. Esos no sabían de generosidad. Los jóvenes sí. Que se lo pregunten a los que esperaban dentro 8 horas cuando el Papa llegó y estaban afónicos de tanto cantar, hambrientos, sedientos y felices. ¿Cuántos eran? Los cálculos más fiables hablaban de 150.000 en el interior y 200.000 o más en el exterior.
Nadie se esperaba a aquel horno, porque un espectáculo como el que se produjo al entrar el pontífice en el estadio es algo único. Banderas, gritos, canciones estallaron. Y si el Papa no hubiera sido eslavo, habría llorado como un chiquillo. Y aun siéndolo, tuvo que hacer esfuerzos para contener una emoción que su rostro no disimulaba. Y eso que no les habló con adulación. Se ganó la adhesión de los miles de jóvenes desafiándoles. La juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas, querrá vivir al presente, abierta a la esperanza cristiana y con responsable visión del futuro. Toledo fue el nuevo escenario de aquel apretado día. Jamás la histórica ciudad había visto semejante muchedumbre. Cerca de 300.000 fieles, congregados para la misa, le oyeron hablar de los santos españoles del siglo de oro y de la santidad que él espera de los seglares en la España de hoy. El Papa quiso luego conocer la vieja ciudad imperial. Sus calles, abarrotadas de gente, evocaban los inicios cristianos de España. Fueron 7 kilómetros escoltados por el entusiasmo de la gente y por las mejores colgaduras en esta especie de corpus fuera de calendario. La etapa siguiente, Segovia, era un deseo personal del Papa, ir a rezar ante la tumba de San Juan de la Cruz, su maestro. Juan Pablo II sintetizaría esta visita con palabras muy claras. El mejor regalo de España ha sido poder rezar ante el sepulcro de San Juan de la Cruz, y el mejor que me pueden hacer los españoles es rezar mucho por mí. Como en el verso de Machado y Sevilla. El Papa estuvo en la capital andaluza mediodía, pero los sevillanos lo aprovecharon como si hubiera sido un mes. Todos los cronistas aseguran que jamás había conocido la ciudad un júbilo como aquel. Habían calculado los organizadores 500.000 personas y hubo más de 1 millón. Cientos de jóvenes con sacos de dormir ocuparon las primeras filas desde 12 horas antes de la ceremonia. A la 1 de la mañana ya había allí millares de personas esperando, rezando, leyendo en voz alta páginas de la Biblia, confesándose. El Papa quedó tan fascinado al oír las sevillanas del "no te vayas todavía, no te vayas por favor", que comentó: "Tengo un problema para los teólogos. Si San Agustín decía que el que canta reza 2 veces, ¿cuántas veces reza el que baila? En todo el mundo se reza y se canta, pero en España se reza, se canta y se baila". En Granada tuvo que viajar en el autobús de la comitiva episcopal porque el famoso papamóvil se había estropeado. Las pancartas decían en todas las esquinas: "Granada por el Papa". Y se supo luego que quienes pegaron los carteles por la noche se quedaron sin cola. Acudieron en su ayuda los partidos políticos que aún tenían restos de aquellas elecciones del 82. La cola la puso el Partido Comunista. Todo es posible en Granada. El viaje del Papa continuó en su dureza inusitada a la patria de San Ignacio para encontrarse con religiosas y religiosos. A los vascos la visita les supo a poco, pero impresionó a cuantos desde todos los rincones de España siguieron la ceremonia. Bellísima por su paisaje, pero más bella por su hondo significado espiritual. En Javier, corazón de Navarra, los más de 100.000 asistentes corearon al Papa con los típicos pañuelicos rojos, que se agitaban no solo por la alegría, sino también por el viento huracanado que algunos compararon al soplo del Espíritu Santo. El eje del día fueron las misiones.
50 émulos de Francisco Javier recibieron el crucifijo misionero de manos del Papa, y a ellos se dirigieron sus más cariñosas palabras. Expresar la profunda gratitud por la Santa Sede a la Iglesia de España por su magna obra de evangelización. Y en Zaragoza sopló el Moncayo como en sus mejores días. Pero los maños no se arredraron y se volcaron todos a la calle. La jornada empezó en el estadio de la Romareda, ante 40.000 niños y un numeroso grupo de ancianos. ¿Se imaginan a 40.000 chiquillos todos puestos a gritar al unísono? Pues así fue la vuelta al campo que dio en la Romareda. ¡Viva el Papa de todos los hombres de buena voluntad! Aplaudid al Papa, que sigue saludando de cerca a todos los aragoneses, riojanos y sorianos que están en esta explanada. Después, en la explanada exterior al campo, estaba la multitud, y entre ella grupos muy entrañables para el Papa, más de 1000 sordomudos que siguieron su discurso a través de traductores o enfermos en camilla y sillas de ruedas que por unas horas se olvidaron de sus dolores. Y a las 8 fue la hora de la Virgen del Pilar. El Papa, tras orar ante el Santísimo, penetró en el camarín y veneró largamente la tradicional imagen. Luego apoyó la mano en el pilar que la sostiene y besó piadosamente la estatua. Mala suerte tuvieron los catalanes. La insólita dureza del clima obligó a cambiar itinerarios, alterar horarios y hasta poner en duda la visita a Montserrat. Pero, ¿cómo podría Juan Pablo II decepcionar a los 50.000 heroicos peregrinos que le habían esperado allí la noche entera? El pontífice se arrodilló largamente ante la moreneta, le besó el pie y al retirarse, como si lo hubiera sabido a poco, volvió a depositar en ella un segundo beso. Eran ya las 2 cuando el papamóvil entró en la plaza de la Sagrada Familia, abarrotada de un paciente público que llevaba horas esperando bajo la lluvia y el intenso frío. La jornada de la tarde se desdobló entre el acto multitudinario del recinto ferial de Montjuïc y la misa en el campo de fútbol del Barça. En Montjuïc habló con decisión de la justicia social y de la primacía del hombre en las relaciones económicas. El antiguo obrero de la Solvay empleó todo su vigor en proclamar la ley del amor y la solidaridad frente a las falsificaciones burguesas del Evangelio. El trabajo tiene en sí una fuerza que puede dar vida a una comunidad, la solidaridad. Gracias por vuestra paciencia. Afortunadamente, había dejado de llover cuando el Papa se dirigió al Nou Camp, en el que se celebraría la ceremonia litúrgica mejor cuidada de toda la peregrinación papal. Allí dejó claro el origen divino de la Iglesia frente a los falsos reformadores. La Iglesia ha sido constituida por Cristo y no podemos pretender hacerla según nuestros criterios personales.
Terminada la Santa Misa, el Papa abandonó el estadio azulgrana sin que el entusiasmo formidable de la multitud hubiera decrecido lo más mínimo a pesar de las adversidades climatológicas. Os agradezco a todos los que habéis aguantado la lluvia. Bona nit a todos. El buen tiempo volvió a sonreír en Valencia. El acto fundamental en la ciudad del Turia fue la ordenación de la Alameda. Sobre un altar monumental de 35 metros de altura, ante la mirada atenta de 1 millón de personas, 141 diáconos esperaban del sumo pontífice ser elevados a la dignidad del sacerdocio. En la Eucaristía, el Papa consagró con el famoso cáliz que se conserva en la Catedral de Valencia y que, según una antigua tradición nunca desmentida, fue el que utilizó nuestro Señor en la última cena. El periplo evangelizador tocaba a su fin. Los 10 días del Papa en España habían sido una formidable inyección de fe y esperanza. Pero quedaba la guinda. España no era un miembro de la Unión Europea, pero Juan Pablo II sabe que no hay fronteras para Cristo y quiere lanzar un mensaje a Europa. Ningún lugar mejor para hacerlo que Santiago, antigua meta de peregrinaciones de millones de europeos. Los gallegos no se lo quisieron perder. Fueron más de 300.000 los que siguieron la misa en el aeropuerto de Lavacolla. Luego llegó el momento emocionante de la oración ante la tumba del apóstol. Muchos le esperaban también en la plaza del Obradoiro, en el encuentro con los hombres del mar, ante una bellísima alfombra de flores que cubría el suelo. Dentro de la catedral recibió a los reyes y clausuró su viaje con este vibrante y solemne mensaje europeísta. Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Y por fin, entre la morriña general, la despedida. A las 8:20 impartió el Papa su última bendición a los españoles desde la escalerilla del avión. Su rostro dejaba traslucir cansancio y felicidad. Pero muchos de los presentes no pudieron advertirlo, pues sus ojos estaban nublados de lágrimas. El 10 de octubre de 1984, a las 6 de la tarde, el Papa hizo una escala en España antes de proseguir hacia Santo Domingo. Fue su estancia más breve, apenas 15 horas, en Zaragoza. La Virgen del Pilar, faro de la hispanidad, era su reclamo. Quería agradecerle la evangelización de América y alentar a los españoles a nuevas empresas apostólicas. También venía a ratificar su predicación de 1982 y a recordar algunos principios básicos de moral familiar y cívica. En el aeropuerto la gente gritaba,
Junto a los eslogans habituales, otros nuevos como España goza viendo al Papa en Zaragoza y el Papa merece que toda España rece. El sol se inclinaba hacia el ocaso cuando, pasadas las 7, Juan Pablo II se dirigía, animoso, a su cita con la Virgen del Pilar. La plaza de la catedral hervía de los sentimientos que expresaban sus colgaduras y banderas. Gracias por volver. Quédate. En la gran basílica del Pilar, acompañado por los reyes, oró en voz alta por los evangelizadores. Luego besó la imagen y la santa columna sobre la que, según la tradición, la Virgen María se apareció en carne mortal al apóstol Santiago. En la Santa Capilla se produjo uno de esos momentos fuera de programa. El Santo Padre oró en silencio, totalmente ajeno a cuanto le rodeaba. La Virgen, por deseo del Papa, mostraba el Pilar sin manto. Poco después dirigía a los españoles este reto: sed firmes en la fe como este Pilar de Zaragoza. Terminado este acto, Juan Pablo II salió a la plaza para recibir, de manos del alcalde, las llaves de la ciudad. También aquí se rompieron las previsiones. El Papa, cuya mejora en el dominio del castellano sorprendió a todos, inició uno de sus divertidos diálogos con la gente. Una otra cosa, pero yo debo hablar a la Zaragoza. Yo pienso que con esta llave simbólica, se podría abrir todas las habitaciones internas, todos los corazones de los ciudadanos y de los fieles de esta Zaragoza, de esta ciudad que es muy privilegiada por tener el santuario de la Madonna del Pilar, padrona y madre de la Hispanidad. A la cita en el polígono Actur, único espacio capaz de contenerlos, acudieron más de 700.000 peregrinos de toda España, transportados por 5.000 autocares, 20 trenes especiales e innumerables automóviles. Unidos a los zaragozanos, sumaban más de 1 millón. Ante esa muchedumbre entusiasta, el Papa agradeció la obra evangelizadora de España. Los aplausos, prohibidos por los organizadores, le interrumpieron 30 veces, especialmente cuando invitó a defender la indisolubilidad y los demás valores del matrimonio y a respetar la vida desde el momento de la concepción. Gran entusiasmo también cuando apoyó el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que prefieren para sus hijos. El Papa apenas probó la espléndida cena ofrecida en el arzobispado por los obispos españoles, pues no pudo resistir la llamada de los jóvenes desde la calle. Juan Pablo II, sal solo un segundo. Y sin tomar el postre salió al balcón para protagonizar un improvisado encuentro. Abajo un grupo de jóvenes aragoneses le dedicó una jota. Divertido ante tantos bailes y vítores, el Papa comentó: los españoles saben bailar, saben rezar, saben evangelizar, pero sobre todo saben gritar. No era cosa de desmentirle y el tumulto aumentó. El Papa se despidió por la mañana de la Virgen del Pilar. Poco después despegaba su avión. Había sido demasiado breve, casi un sueño. Detrás queda la esperanza renacida y la pregunta: ¿cuándo volverá? Volvió menos de 5 años después, el 19 de agosto de 1989, y se quedó 3 días. Acompañado por el cariño popular, cubrió el trayecto desde el aeropuerto hasta Santiago de Compostela en papamóvil, no sin antes dirigir unas palabras a la juventud española. Quiero invitar a los jóvenes a que abran sus corazones al Evangelio de Cristo y sean sus testigos.
y si fuera necesario, testigos mártires a las puertas del tercer milenio. Que Dios nos bendiga siempre. Que el apóstol Santiago nos acompañe. Juan Pablo II recorrió a pie, vestido de peregrino, los últimos 100 metros hasta la catedral, acompañado de 800 jóvenes. Recogía así el espíritu de las peregrinaciones jacobeas que, desde la Edad Media, han traído millones de europeos a la tumba del apóstol. Una multitud le espera en la plaza del Obradoiro frente a la catedral. El Papa les saluda y apoya su mano en la columna del Pórtico de la Gloria, como lo hacen desde hace 9 siglos los peregrinos. Ya en el interior de la catedral, Juan Pablo II, arrodillado ante la imagen de Santiago, le pide que se ponga al frente de la peregrinación de la juventud cristiana para ir al encuentro de todos los pueblos de la tierra. El espectáculo del balanceo del gigantesco botafumeiro pone fin al acto de acogida del ilustre peregrino. Por la tarde, el Papa se desplazó a la iglesia del Seminario Menor para confortar a 200 enfermos y minusválidos. Él, que también experimentó el dolor y la inmovilidad tras el atentado, les abrió una perspectiva sublime del sufrimiento, la purificación para uno mismo y para los demás. El Calvario, donde los enfermos están con Cristo, vino a decirles, es también monte del gozo, cumbre de esperanza. Y llegó el ansiado encuentro con los 500.000 muchachos y muchachas venidos de todo el mundo que, desde días antes, participaban en el Foro Internacional de la Juventud. El Papa animó a todos los jóvenes presentes a decidirse sin miedo, preguntándoles personalmente si quieren seguir el camino que Dios les muestra, si están dispuestos a aceptar su verdad, su mensaje de salvación, si desean vivir el mensaje cristiano. Salir al encuentro de Dios que nos busca con un amor tan grande que difícilmente logramos entender. La Santa Misa se celebró a la mañana siguiente en el mismo Monte del Gozo. Muchos jóvenes han dormido al raso. Él lo sabe y les saluda. En todas las lenguas posibles. Buenos días. Quiere decir noche pasada, noche fría. También aquí, en este monte de gozo, noche oscura, noche pasada. Buenos días. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! La Eucaristía dio ocasión al Papa de explicar que para el católico servir no es un mero sentimiento humanitario, es imitar la entrega de Cristo en la redención. No tengáis miedo a ser santos, les dijo. Al final de la misa, respondiendo a tantos vítores, Juan Pablo II espetó a los jóvenes. No gritéis al Papa, rezad a la Virgen. A pesar de eso, algunos siguieron gritando, quédate con nosotros. Pero el programa marcaba la hora de Asturias. Al mediodía del 20 de agosto tomaba tierra en el aeropuerto asturiano de Ranón el avión papal. Tras la invasión musulmana del siglo VIII, Asturias fue el último reducto en el que, al amparo de la Virgen de Covadonga, pervivió el cristianismo y desde donde comenzó la reconquista de España. En el aeropuerto besó a los niños ataviados con trajes asturianos, escuchó gaitas y posó con los jóvenes gaiteros antes de trasladarse a Oviedo, capital del Principado. En sus calles el papamóvil se abrió paso en medio de un diluvio de confeti y la algazara popular.
En la Catedral de Oviedo quiso cumplir una vieja tradición que se remonta a los tiempos del medievo. Arrodillado a los pies del Salvador, oró unos breves minutos ante esta imagen románica a la que se han postrado millones de peregrinos. Posteriormente accedió a la Cámara Santa, donde, en una urna de plata, se conserva, impregnado de sangre, el famoso sudario que, según San Juan, cubrió la cabeza de Cristo tras su muerte en la cruz. La primera misa del Papa en tierras asturianas tuvo como marco el viejo aeródromo de la Morgal, con la asistencia de más de 100.000 fieles. Les habló del valor redentor del trabajo ofrecido a Dios por amor y del fracaso del materialismo ateo con su organización colectivista y burocrática del trabajo. Entre las ofrendas vemos la de algunos mineros y pescadores que le entregan la maqueta de un barco. Fue emocionante su visita a la Virgen de Covadonga, la Santina, en su santuario enclavado en las montañas de Asturias, imagen que el Papa definió como una de las primeras piedras de Europa. El Santo Padre está de excelente humor y no desperdicia una ocasión de cantar. Esta actuación no figuraba en el protocolo. En su calidad de príncipe de Asturias, el heredero al trono hace los honores a su ilustre huésped. Tras ese encuentro, se dirigió con don Felipe a la gruta, donde regaló un rosario a la venerada imagen y rezó ante ella durante 14 minutos una emotiva oración escrita por él a la Santina. Allí mismo, frente al santuario, rodeado de montes, celebró la Santa Misa. En la homilía invitó al apostolado, la conversión y la devoción a la Virgen. Dirigió también un mensaje europeo. Pongo a los pies de la Santina el proyecto de una Europa sin fronteras que no renuncia a sus raíces cristianas. La entrevista con el entonces presidente del gobierno puso el epílogo a 3 intensos días en el que el Papa volvió a sembrar la semilla de su palabra por tierras españolas. Antes de abandonar nuestro país, decidió dar un largo paseo por la montaña y disfrutar del bello paisaje asturiano. Una nueva sorpresa nos esperaba el 12 de junio de 1993. El Papa iba a dedicar 5 días a España. El motivo oficial del viaje era doble: clausurar el 45 Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla e inaugurar la flamante Catedral de la Almudena en Madrid. Vengo para alentar el impulso evangelizador y apostólico de la Iglesia en España, anunció en su respuesta al saludo del rey Juan Carlos I, nada más llegar al aeropuerto de Sevilla. El primer día rezó el Ángelus, como acostumbra hacerlo en la plaza de San Pedro desde el balcón, pero este balcón era el de una antigua mezquita, la Giralda. En el Congreso Eucarístico expresó un deseo: que renazca el culto a Jesús sacramentado que nos aguarda con amor en el tabernáculo.
Tras la homilía, el grupo infantil de los Seises honró con sus bailes al Santísimo ante el Vicario de Cristo recogido en oración. Por la tarde ordenó a 37 diáconos a los que invitó a valorar el don y la ley del celibato y a identificarse con Cristo para ser transparencia del rostro misericordioso de Jesús. Su paternal cariño por los enfermos se volcó en este discapacitado. La primera jornada del Papa concluyó entre el entusiasmo de miles de jóvenes en la Plaza de la Virgen de los Reyes. Sois muy buenos. Merecéis un agradecimiento. La alegría del pueblo sevillano se desató al día siguiente en el campo de la Feria de Sevilla, donde se dieron cita 600.000 fieles junto con la familia real para asistir a la solemne clausura del 45 Congreso Eucarístico Internacional. El Papa sugirió que recibir la Eucaristía comporta un compromiso por hacer presente la obra redentora de Cristo en todas las realidades humanas. El amor a la Eucaristía ha de impulsar a poner en práctica las exigencias de justicia, de fraternidad, las exigencias de servicio, de igualdad entre los hombres. Por la tarde inauguró en Dos Hermanas un asilo, una de las obras sociales del Congreso Eucarístico. La visita por tierras andaluzas terminó en Huelva. Juan Pablo II dedicó la mañana del lunes a conmemorar el 5º aniversario de la evangelización de América. Se refirió a la crisis de nuestra sociedad y su remedio mediante una nueva evangelización. Con palabras fuertes, diagnosticó las causas de los males actuales. El alejamiento de Dios, el eclipse de los valores morales, ha favorecido también el deterioro de la vida familiar, hoy profundamente desgarrada por el aumento de las separaciones y divorcios, por la sistemática exclusión de la natalidad, incluso a través del abominable crimen del aborto. Animó a que la fe y la moral cristianas influyan en la vida pública y que no caigan los españoles en la tentación de inhibirse. Es una idea que repitió en otros momentos de este viaje. Por la tarde, el Papa rindió homenaje a la evangelización española de América visitando Moguer, Palos de la Frontera y el monasterio de Rábida, donde coronó canónicamente a la Virgen de los Milagros. La infanta Cristina presentó las coronas de la Virgen y el Niño. ¡Qué poderío! El Papa en el Rocío. Juan Pablo II reza a los pies de la Blanca Paloma, la patrona de Almonte. En la explanada, miles de rocieros en absoluto silencio se unen a la oración de Juan Pablo II.
Luego, los aplausos y la alegría se desbordan porque es la gran fiesta del Papa peregrino, el Papa polaco que se hace rociero e invita a todos a ser rocieros. Cuando el Papa debe dejar Sevilla. Sí, muy bien. Todos deben cantar como se canta en Sevilla. Todos deben también rezar como se reza por el Papa. Con el corazón cautivado por la efusión de fe popular, el Papa volvió a Sevilla para despedirse de toda Andalucía, pues ya el avión le esperaba para llevarle a la capital del reino. Día grande el martes 15 de julio, cuando Juan Pablo II hizo en Barajas su última parada en este viaje de 1993. Quiso primero cumplimentar en la zarzuela a la familia real, reunida al completo, dedicándole especial atención a la madre del rey, doña María de las Mercedes. Los primeros grupos de madrileños le esperaban ya ante la sede de la conferencia episcopal, donde se detuvo brevemente. La gran mayoría se desparramó por las calles por donde iba a pasar la comitiva papal camino de la Catedral de la Almudena. En ese gran templo, apenas terminado con el esfuerzo de muchos, halagó a los madrileños comentando: «Hermosa obra para ser bendecida por el Papa». En el interior celebró la Eucaristía en presencia de unos pocos miles de privilegiados a los que lanza una apremiante llamada a la nueva evangelización. Les dice que esta sociedad pluralista necesita una mayor presencia católica y que la religión no puede reducirse al ámbito de lo privado. Salid pues a las calles, vivid vuestra fe con alegría, aportad a los hombres la salvación de Cristo, que debe penetrar en la familia, en la escuela, en la cultura y en la vida política. A continuación, procedió a la consagración del altar. Al final de la dedicación de la catedral, el Papa oró ante la Virgen de la Almudena. Su salida del templo fue escoltada por un singular piquete de la Guardia Suiza. Al día siguiente, Madrid volvió a echarse a la calle para seguir acompañando al Papa. Esta vez la cita tuvo lugar en la céntrica Plaza de Colón. Más de 1 millón de personas esperaban con alegría la llegada del Santo Padre. Cientos de globos se soltaron al aire llenando la plaza de un colorido festivo. Juan Pablo II llegó a las 6 de la tarde y celebró una Eucaristía en la que canonizó a San Enrique de Osó, fundador de la Compañía de Teresa de Jesús. Hubo allí 3 protagonistas claves: los jóvenes, al mismo nivel que en 1982, la familia, ya que exhortó a todos a la defensa de la vida humana, la indisolubilidad del matrimonio y la fidelidad conyugal, y el tercer protagonista fue la emoción del mismo Juan Pablo II ante la total sintonía entre el público reunido y su persona. Llegó la dolorosa hora de la partida.
El 17 de junio en el aeropuerto de Barajas, el ya familiar Juan Pablo II Te quiere todo el mundo movió al Santo Padre a romper una vez más el protocolo y a recorrer las zonas destinadas al público, flanqueado por los reyes y por el presidente del gobierno. En los corazones de los españoles dejaba una huella profunda. Habían palpado el cariño del Padre común, pero también su deseo de ver a este pueblo nuevamente unido en la fe y en los demás valores cristianos que garantizan la paz y el auténtico progreso. En los corazones de los españoles había dejado una huella profunda y el deseo, un tanto utópico entonces, de que volviera. Y volvió. Habían transcurrido 10 años desde su última visita y más de 20 después de la primera, cuando España gozó de nuevo de su benéfica presencia. No recibíamos ya al Papa joven y maratoniano de 1982. Nos visitaba el anciano valiente que pilotaba la barca de Pedro por los mares del tercer milenio, rodeado de un halo de santidad y de prestigio. Tampoco era esta la tensa España posconciliar que estrenaba socialismo. Había más riqueza y más secularización, pero la Iglesia, con el concilio bien asimilado, mantenía grandes energías espirituales que iban a estallar con el detonador del paso del sucesor de Pedro. Sería una visita rápida, apenas 24 horas, pero bien aprovechada. Ya en el aeropuerto madrileño, tras la bienvenida de sus majestades, el Santo Padre sugirió que esta España moderna y más influyente debe injertar en Europa la savia cristiana que la nutre. Casi a pie de avión, la tuna de la Universidad San Pablo CEU marcó el tono de lo que sería en las horas siguientes el entusiasmo popular. Belleza, y es imposible que pueda haber dos, que Palma siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán: que viva el Papa, que siempre la recordará. Que viva el Papa, la tuna canta con ardor. Que Por la tarde de ese mismo día, 3 de mayo de 2003, el viejo aeródromo de Cuatro Vientos rebosaba de muchachos y muchachas que habían acudido de todos los rincones de la península y de las islas para disfrutar, muchos por primera vez, de una inmensa tertulia con el Papa. Además del archiconocido Te quiere todo el mundo, los jóvenes habían inventado otros eslogans que rezumaban cariño e ingenio. Unos breves como Empápate, otros más elaborados como Contigo y Santa María y además la Eucaristía. Algunos más coloquiales necesitaban traducción como Ponnos las pilas, Queremos caña y Juan Pablo campeón, Te queremos mogollón. Se calculó en cerca de 600.000 el número de los entusiastas participantes en ese caluroso homenaje que tuvo la virtud de rejuvenecer al Papa. Los escépticos y agoreros se quedaron boquiabiertos ante este éxito inexplicable sin la fe, pero debido en buena parte a la labor de muy diversas instituciones de la Iglesia, algunas de ellas nacidas en España. Enseguida se creó una corriente de simpatía mutua entre los jóvenes y el joven de 83 años, que se dirigía a ellos con la agudeza y humor de sus mejores tiempos. Las ovaciones parecían interminables. Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo.
Los testimonios de algunos jóvenes entregados a Dios en el mundo, en el sacerdocio o en el claustro, echaron más leña a un clima cada vez más ardiente y sobrenatural. Vosotros sois la esperanza de la Iglesia y de la sociedad. Nunca os dejéis desalentar por el mal. Para ello necesitáis la ayuda de la oración. Solo así, viviendo la experiencia del amor de Dios y irradiando la fraternidad evangélica, podréis ser los constructores de un mundo mejor. El reto del Papa a no desoír la voz de la vocación fue aceptado por muchos, según se sabría días después. El entusiasmo levantó olas al estilo de los estadios de fútbol. Hasta el príncipe Felipe y otros miembros de la familia real se contagiaron y se pusieron a levantar los brazos. Juan Pablo II animó a todos a no tener miedo de hablar de Jesús y a convertirse en apóstoles de sus coetáneos. No os desaniméis, porque no estáis solos. El Señor nunca dejará de acompañaros con su gracia y el don de su Espíritu. Al concluir mis palabras, quiero invocar a María. Santa María, Virgen Inmaculada, reza con nosotros, reza por nosotros. El hermoso Ave María de la popular cantante Niña Pastori puso broche de oro a esa tarde apoteósica en la que tantos corazones jóvenes se sintieron más cerca del cielo. Al final el Papa estaba de tan buen humor que no dudó en bromear con el príncipe Felipe. El 4 de mayo de 2003, Juan Pablo II escribía una página brillantísima de la historia de la Iglesia en España al canonizar, en presencia de más de 1 millón de personas, a 5 españoles contemporáneos. Los nuevos santos eran Pedro Poveda, José María Rubio, Genoveva Torres, Ángela de la Cruz y Maravillas de Jesús. Sus vidas heroicas son otras tantas pruebas de que la savia del catolicismo sigue pujante en esta tierra de María.
La multitud ocupaba, además de la plaza de Colón, un largo tramo de la Castellana y de las calles adyacentes. Había gente de todas las regiones de España y de todas las edades y condiciones sociales, desde los más humildes hasta los miembros de la realeza. Particularmente apreciada fue la presencia de la reina Fabiola de Bélgica, viuda del rey Balduino. En ese marco memorable, las exhortaciones del Papa resonaron con la fuerza de un testamento dirigido a sus hijos españoles. El sucesor de Pedro, peregrino en tierras españolas, os repite: España, siguiendo un pasado de valiente evangelización, sé también hoy testigo de Jesucristo resucitado. Allí, desde la plaza que lleva el nombre del descubridor de América, reveló a todos su gran sueño: que España no rompa con sus tradiciones cristianas y contribuya al nacimiento de la nueva Europa del Espíritu, la Europa fiel a Cristo. Parecía como si el Papa estuviese seguro de que pocas naciones son tan capaces como España de realizar semejante transfusión de fe a la vieja Europa. Es una gran misión, es su encargo a los españoles. Se acercaba ya el momento de la más emocionante de las despedidas de estos 5 memorables viajes. A muchos se les hacía un nudo en la garganta. La reina parecía particularmente conmovida. Mientras Juan Pablo II daba las gracias al presidente del gobierno por la colaboración de las autoridades en la visita, una niña rompió tanta solemnidad y logró aterrizar en los brazos del Santo Padre. Los reyes no fueron menos y acabaron saltándose el protocolo a la torera. Cautivados por el cariño del Papa, obedeciendo a un impulso interior, don Juan Carlos y doña Sofía, que han tratado a tantos grandes de este mundo, uno tras otro, abrazaron, besaron y se arrodillaron ante el vicario de Cristo. Era una fusión de corazones. Joaquín Navarro Valls había calificado este viaje de necesario. Sirvió en efecto para remover los espíritus. Demostró que la fe de este Papa inmovilizado era capaz de movilizar multitudes porque Dios hace fuertes a los débiles, y dejó flotando su idea de que se puede ser muy de hoy y muy de Cristo. Juan Pablo II ha elevado a los altares cerca de 500 santos y 1.300 beatos, un récord absoluto. En esa tropa celeste, la nacionalidad más representada es la española, una razón más por la que lleva a España tan cerca de su corazón. Estas beatificaciones y canonizaciones las ha celebrado aprovechando sus viajes, como la de Sor Ángela de la Cruz en Sevilla en 1982, o el Padre Osó en pleno centro de Madrid en 1993, y los 5 nuevos santos canonizados en el mismo lugar en mayo de 2003. Incluso en Guatemala canonizó a un español, canario, el hermano Pedro de San José de Betancor, apóstol de los indios, muy querido en su patria de adopción. Pero la mayoría fueron declarados santos o beatos en la plaza de San Pedro en Roma. Uno de los grupos más numerosos de beatos fue en 1998, el compuesto por la Madre Maravillas de Jesús, junto con varias mártires de la Guerra Civil Española, como Rita Dolores Pujalte, Francisca del Sagrado Corazón, María del Sagrario de San Luis Gonzaga, Elvira Moragas, María Gabriela de Hinojosa y otras 6 compañeras salesas. La canonización que más gente atrajo a Roma, cerca de 300.000, fue en octubre de 2002, la del aragonés José María Escrivá, fundador del Opus Dei, obra de Dios, destinada a difundir la santidad en la vida ordinaria de toda clase de gentes.
El transcurso de los años, la dureza de una vida ascética, el trabajo continuo, el atentado, las operaciones quirúrgicas y los últimos achaques dejan huella en el cuerpo, pero no hacen mella en su alma. El Papa sigue conduciendo la Iglesia en el tercer milenio con el mismo ritmo extenuante. Sigue apareciendo en el balcón, sigue recibiendo gente. Sigue celebrando el Vía Crucis en el Coloseo, aunque ya no es él quien carga con la cruz, al menos esta de madera. Pero, aunque muchos le aconsejan lo contrario, sigue viajando. Causa admiración verle en Azerbaiyán, una república de la ex Unión Soviética, o en Bulgaria, de nuevo con la mano tendida al mundo ortodoxo. Su lucha por sobreponerse a la debilidad inspira entrañable ternura. Aún tendrá el coraje de cruzar el océano hasta Canadá para festejar, en Toronto, la Jornada Mundial de la Juventud. Fenómeno increíble, su decadencia física no disminuye el entusiasmo de los jóvenes. Parece incluso espolear su cariño. Es lógico, todo en él rezuma bondad, amor de padre. Y de nuevo a México, a canonizar al indio Juan Diego, y poco después a la siempre fiel Polonia. Tras el quinto viaje a España, sigue acariciando nuevos y asombrosos proyectos. Mongolia, con la tan deseada escala imposible en Rusia. A los augures que le invitaban a dimitir, so pretexto de ahorrarle sufrimientos, los acalló con esta frase lapidaria: si Cristo hubiera bajado de la cruz, yo tendría derecho a renunciar. Icono vivo de Jesús en el Calvario, este es el Papa excepcional que el Espíritu Santo regaló en 1978 a un mundo que se tambaleaba falto de valores morales. Forjado en la adversidad, transfigurado por la fe y el amor, sin temor a nada, ha sido la antorcha que irradia luz y esperanza en los inicios del tercer milenio. Creo que el mundo no es el mismo después de aquel 16 de octubre de 1978, cuando fue elegido pontífice Juan Pablo II, un papa llegado del Este, de la Iglesia del Silencio, de una iglesia que hasta ese momento no tenía voz. Han sido años de un pontificado itinerante que también ha cambiado el mundo y que desde luego nos ha hecho por lo menos meditar y nos ha hecho ver que en el mundo hay cosas muy importantes que defender. Sobre todo hay que defender al hombre, la dignidad del hombre, los derechos humanos, defender sobre todo la paz. Con estas imágenes, yo que he sido testimonio de esos viajes y de esos momentos, he querido también que lo recuerden ustedes. Realmente son imborrables.